Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Mira, ahí tenemos dos temas en uno. Caída libre, proyectiles. De proyectiles, por el tiempo no lo vamos a ver como se debe, solo vamos a ver prácticamente de manera conceptual, como para que sepan lo que es, ¿verdad? Y caída libre. Pero vamos a empezar recordando un poco lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de aceleración. Incluso vimos un ejemplo de un auto, cómo aceleraba, qué significaba aceleración. El concepto de aceleración de, si yo estoy midiendo, por ejemplo, 5 metros por segundo al cuadrado, quería decir que cada segundo el auto aumenta 5 metros por segundo, su velocidad. Entonces, si lo ven aquí en este dibujo, este auto va aumentando su velocidad. Y miren, para tiempo 1, velocidad 1. Pero si este auto tiene una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, en el segundo 1, o sea, un segundo después, va a tener una velocidad de 5 metros por segundo. 2 segundos después, 10 metros por segundo. Y 5 segundos después, 25 metros por segundo. Entonces el auto tiene estas velocidades. Entonces, algo que no hicimos en la clase pasada es ver cómo iba avanzando, qué pasaba con la distancia. La distancia, quizás algunos podrían empezar, si aquí hay 0 metros, aquí hay 5 metros de distancia, aquí 10 metros y aquí 25. Pero vamos a ver ahorita que no es así, que en realidad las distancias son mayores. Cada vez él recorre una mayor distancia, porque cada vez tiene una mayor velocidad promedio. No es lo mismo, por ejemplo, imagínense lo siguiente, que ustedes van en un auto que arranca. Los primeros 10 segundos, como el auto arrancó, aunque estaba acelerando, no avanzó mucho porque todavía hay despacio. Pero cuando un auto que va a 120 kilómetros por hora, que aún sigue acelerando, en 2 segundos recorre bastante distancia, avanza más. Entonces esto, ¿verdad? A medida que va aumentando su velocidad, avanza más. Vamos a hacer la práctica de ver qué distancia hay aquí, aquí y aquí. Básicamente serían 3 cálculos. Entonces miren, vamos a hacerlo, lo voy a hacer aquí. Voy a dejar un poquito más espacio. Entonces lo voy a hacer en esta parte. Miren, aquí tendremos que ver qué fórmula aplicamos. Ocuparíamos una fórmula que me permita medir la distancia o la posición, que esas dos variables pueden ser equivalentes si yo hablo de posición a distancia. Entonces, esa fórmula yo se las había dado en la clase pasada, que es como el resumen de fórmulas. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. X significa posición en X, ¿verdad? Igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta vez significaba velocidad final. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por X final menos X inicial. Les dije que lo que estaba en este paréntesis se puede interpretar como distancia. ¿Por qué? X final menos X inicial básicamente es la distancia. Posición final menos posición inicial. Y esta de acá que es una velocidad promedio. Aquí en el libro le falta una rayita arriba. Quiere decir promedio. Es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Esta de aquí les dije que la podían ver de esta forma. Velocidad igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Miren, entonces en esta parte podemos calcular las distancias. Y fíjense que en esta ocasión hay dos formas de saberlo. ¿Por qué? Porque hay dos ecuaciones, miren. Esta tercera ecuación se usa por lo general cuando no se tiene el tiempo. Entonces, esto que está aquí representa la distancia, porque miren, este primer auto que dice tiempo 1, velocidad 1, yo podía llamar aquí X1. ¿Cuál es la posición inicial de este auto? X1 igual a 0. Esa es la posición 0 metros. Ahora, si esa es la posición inicial 0 metros, este X sub 0 vale 0 metros y básicamente la variable X me mediría la distancia. Aunque es posición, también equivaldría a la distancia. La variable X que mide la posición también mide la distancia si la posición inicial es 0 metros. Y eso tiene sentido porque si digo X igual a 20 metros y yo había dicho que mi posición inicial era 0 metros, ¿cuánto va a ser la distancia? Los mismos 20 metros. Básicamente la posición final. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer de dos caminos. Utilizando esta fórmula,
esta segunda o esta tercera. En esta ocasión, por lo general solo se puede con una porque faltan datos, pero aquí me dan varios datos, me dan el tiempo. Si no me dieran el tiempo, yo la podría hacer también con esta tercera ecuación, porque esta tercera, miren, yo conozco velocidad inicial, que era 0 metros, la velocidad en cada instante y el tiempo en cada instante, y también la aceleración. Entonces hay dos formas de hacerlo. En esta ocasión la voy a hacer con la segunda fórmula. ¿Por qué? Me es más fácil porque X, que es lo que estoy buscando, ya está despejado. En esta parte de acá, esta tercera ecuación, que también es esta, yo tendría que despejar la distancia o despejar X. Pero aquí ya está despejado X, que es lo que yo trato de medir. Yo quiero saber cuánto vale el X para este instante de tiempo, cuánto vale el X, que es la posición, y cuánto vale X acá. Entonces, aplicando esta ecuación, yo podría saberlo. Me lo voy a aplicar entonces para el primer punto. ¿Cuánta distancia ha avanzado acá? Un segundo después. Entonces sería, a este le vamos a llamar, bueno, llamémosle solo X, no diferenciamos. Sería X0, ¿cuánto vale? X0 se refiere a la posición inicial. La posición inicial era cuando él estaba en este punto. La posición inicial, aunque aquí diga X1, esto solo fue un nombre que se le dio a las variables. X0 representa la posición inicial. ¿Cuánta posición inicial? Eran 0 metros. Más velocidad inicial. La velocidad inicial cuando él arrancó, acá dice, aquí le llaman velocidad 1, pero está representando la velocidad inicial. Son 0 metros. Más 0 multiplicado por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces fíjense que esta expresión me queda como 0 más 0 por el tiempo. Cualquier tiempo que sea, ya sean 5 segundos por 0, me va a dar 0. Entonces este término tampoco me afecta. Entonces básicamente el único término que me queda es este último, que esa posición va a estar definida por un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces con esa ecuación ya lo podría hacer directamente en la calculadora. Sería un medio, la aceleración ya me la dan, que son 5.0 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo. En este caso el primer valor del tiempo vale 1. Entonces sería un medio por 5 por 1. Y esto da 2.5. Básicamente es dividir 5 por 2, 2.5 unidades metros, porque es algo de distancia que estoy midiendo. Entonces, pasado un segundo, esto va a tener 2.5 metros. Pasado 2 segundos, ¿qué posición sería? Sería volver a hacer el mismo cálculo. Se darían cuenta que la posición inicial, este auto, no partió de aquí, esa no es la posición inicial. La posición inicial es esta. Mira, aquí aunque lo dibujen en varias líneas, esto es como que el auto va avanzando en una sola línea, solo que tal vez ellos, para no tener esto tan compactado todo acá, con los datos incluso arriba, este tiene sus datos, este también, los dibujaron así, como en escala, pero es como que todos van en la misma línea, solo que este un segundo después, 2 segundos después y 5 estaría como por acá. Entonces, este auto, la posición inicial no es esta, los datos de posición inicial y velocidad inicial son los de este, porque es el mismo auto. Entonces pasaría lo mismo, posición inicial 0, velocidad inicial 0, entonces el término quedaría un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración sigue valiendo 5, aceleración constante, entonces sería un medio por 5, lo que cambia aquí es el tiempo en esta fórmula, sería por 2 al cuadrado. Entonces ese otro dato, el de este lo vamos a hacer acá, sería x igual un medio por aceleración, que vale 5.0, por tiempo al cuadrado. El tiempo de este son 2 segundos. Entonces sería, cuando lo hagan en la calculadora se van a dar cuenta que para este la posición son 10 metros. Un medio por 5, 2.5. 2 al cuadrado es 4. Por 2.5, 10. Y el X para este auto, pasado 5 segundos, sería un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración vale 5 y tiempo son 5 segundos al cuadrado. Entonces serían 5 segundos al cuadrado, sería 25 multiplicado por 5, 125 entre 2, 62.5 metros. Entonces, miren, este auto está a 62.5. No sé qué pueden observar ustedes de la tendencia
de las distancias, cómo la ven que aumentan. ¿Qué comentario podrían hacer con esas distancias? Mira, aquí no es tan fácil que ver porque se saltaron el tiempo 3 segundos y 4. Para 3 segundos, ¿dónde iba a estar? Para 4, ¿dónde? Pero sí se puede observar, por ejemplo, la tendencia a este. Miren, de 0 segundos a 1 avanzó 2.5 metros. De 1 segundo a 2, entre el tiempo que pasó entre 1 segundo y 2, avanzó 7.5 metros. No sé si quieren que hagamos la de 3 segundos y 4 para que se vea más clara la tendencia. Pero vamos a hacer. Sí, porque aquí tenemos la de 5, que es esta última. Por 4 segundos dibujemos el auto por acá. Ah, y 4 segundos va a estar esos cuadros. Entonces sería, para 4 segundos sería la misma fórmula. Perdón, para 3, un medio. La aceleración vale la misma. Y el tiempo sería 3.0 al cuadrado. Y para 4 segundos sería un medio de la aceleración. Perdón, vale 5. Tiempo 4.0 al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado me da 9, multiplicado por 5, 45, por un medio, 22.5. Y acá, 4 al cuadrado, 16, multiplicado por 5, 80, multiplicado por un medio, 40. Entonces miren, de aquí, cuando esté en 4 segundos, va a haber avanzado hasta 22.5 metros. Y cuando hayan pasado 4 segundos, 40 metros. Si quieren, pongámoslos en una sola línea. Ya les digo cómo quedaría. Miren. En esto como una recta. Más o menos ahí. Entonces el primero eran 0 metros, nos había dado, porque está quieto, no ha empezado. Después, un segundo estaba en 2.5 metros, pegadito. Pongamos que aquí. Después, 2 segundos. ¿Cuánto es el de 2 segundos? 2 al cuadrado, 4, 10 metros. Después el otro de 3 segundos, 22.5. Después el otro de 4 segundos daba 40 metros. Y después el otro daba 62.5, si no me equivoco. Ya los miramos, ya los revisamos. Da 2.5, 10, 22.5, 40, 62.5. Quizá no tan lejos, un poquito por acá. Pero si ustedes continúan haciendo los cálculos para 6 segundos, para 7, lo que se van fijando es, miren, la distancia entre el primer segundo de 0 a 1 segundo, solo pasó un segundo, solo avanzó 2.5 metros. De 1 segundo a 2 segundos, también ahí solo pasó un segundo. Pero como ya iba más rápido, va ganando velocidad, ahí recorrió 7.5 metros. Esa es la distancia que recorrió en ese segundo. Del segundo 2 al tercero, hay más distancia, miren, hay 12.5 metros en este intervalo de aquí. 22.5 menos 10, 12.5. Entonces la tendencia que lo que le estaba preguntando es, bueno, ya la respuesta es que cada vez recorre más distancia. Miren, de aquí a este punto, en el mismo segundo, este era el segundo 3 al segundo 4, en 4 segundos estaba en la posición de 40 metros, aquí recorrió 18.5 metros. Y del segundo 4 al 5
22.5. Y si continúan haciendo los cálculos, se van a dar cuenta que cada vez recorren más distancia. Bueno, entonces eso pasa porque está acelerado. Entonces, si está acelerado, cada vez tiene más velocidad. Y si cada vez tiene más velocidad, en el mismo intervalo de tiempo, es capaz de recorrer más distancia. No sé si hay alguna duda con la parte de cálculos o en la interpretación de esos números. Cualquiera de las dos dudas la puedo responder ahorita. Mira, aunque la fórmula era esta de posición, esta fórmula se nos vio reducida porque este término se hizo cero, porque la posición inicial era cero. Este término se hizo cero y este también, velocidad inicial era cero. Entonces, la fórmula de posición básicamente nos quedó que la posición, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces nos quedó fácil porque ya conocíamos la aceleración y cada uno de los tiempos. Entonces, cuando calculamos cada una de esas posiciones, y nos dimos cuenta que cada vez recorren más distancia en el mismo intervalo de tiempo. Permítame, creo que alguien está pidiendo que lo acepten. Bueno, no. Están todos. Entonces, esto que era de la clase pasada, se lo quería explicar porque tiene relación con la clase de hoy. Bueno, y también vale la pena ir recordando, no olvidándolo del todo. La relación que el concepto de caída libre, ahí tenemos caída libre. Como la palabra lo indica, es algo que cae sin ninguna, cae por la propia gravedad. La aceleración de la gravedad es la que provoca, bueno, la fuerza de gravedad provoca que caigan. ¿Y qué causa la fuerza de gravedad en un objeto? La fuerza de gravedad causa una aceleración, que es la aceleración debida a la gravedad. Entonces, mira, aquí pueden ver, aquí se fijan que hay dos objetos de distinto tamaño, ambos caen al mismo tiempo. Aquí están viendo el tiempo, que es esto que dice cronómetro. Y esto, la velocidad, si se fijan, cada vez cae más rápido. ¿Por qué? Porque si el objeto tiene aceleración, pues va ganando velocidad, su velocidad está aumentando. Y las distancias, si se fijan, fíjense que primero cae despacio y cada vez va más rápido. Y eso está relacionado con esto. El auto aquí va 0 metros por segundo, 5, 10, 25. Entonces cada vez cae más rápido. Si se podían hacer fotografías, digamos, o capturas de pantalla cada segundo, ustedes verían que el primer segundo avanzó poquito, el segundo más. O sea, básicamente es el mismo movimiento que tenemos acá, solo que en vertical, de abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos caída libre. Estos objetos les afecta la gravedad y se aceleran hacia abajo. A ver. Y acá hay otra cosa que dice que se ha demostrado que la distancia que se recorre es proporcional al tiempo al cuadrado. Es decir, entre más tiempo pasa, las distancias aumentan proporcionalmente al cuadrado del tiempo. Y eso lo podemos ver incluso con estos cálculos. Porque si se fijaban, eso dependía que con el tiempo que está elevado al cuadrado. Es por eso que el tiempo afecta a que a medida que avance el tiempo, cada vez recorra más distancia. Porque este valor, si el tiempo está al cuadrado, va a dar un número más grande. Entonces la x, que es la posición, va a ser un valor más grande. Es por eso que cada vez va recorriendo más distancia. Porque en su propia fórmula se puede ver que depende del cuadrado del tiempo. Aquí me dice que la distancia recorrida será proporcional al cuadrado del tiempo. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, dice con fotografía estroboscópica. Por ejemplo, si ustedes tiran un objeto, incluso esas fotografías no las podrían hacer cada segundo. Por ejemplo, ustedes quizás podrían programar una cámara, o no sé si algún celular está en la función, imagino que probablemente sí, que ustedes le digan, ya sea si el celular trae la función, o incluso hay aplicaciones para teléfonos, ¿verdad? Que quizás hay cámaras que no son las del teléfono, que están en la Play Store, que traen más funciones que la propia cámara. Entonces aquí le pueden decir múltiples fotos, algo, me imagino que algo así dirá la opción. O le llaman como disparo, ¿verdad? Ráfaga, algo así. Pero esas cámaras que traen más funciones, que ustedes le digan que haga la fotografía
por ejemplo, que haga 20 fotografías, la podrían programar, pedirle que haga 20 y cada 0.1 segundos haga una. Entonces, para hacer la 20, ¿cuánto les tardaría? Total, en 2 segundos tendrían 20 fotografías. En 2 segundos. ¿Por qué? 0.1 tienen una, 0.2, 2, 0.33, 0.99, 1.01, 1.111 y así, ¿verdad? Si ustedes hacen eso y tiran un objeto, lo que verían básicamente, bueno, solo verían una, ¿verdad? Por cada foto solo verían una posición. Después para la segunda foto otra, para la segunda foto, perdón, esto ignóralo, para la segunda foto más abajo, para la tercera un poquito más abajo y así. Aquí como que hay una superposición de las fotos. Imagínense que cada círculo es una foto individual. Entonces ustedes lo que verían es que al inicio está avanzando poco. Cada 0.1 segundos está avanzando poco. Pero a medida que aumenta el tiempo, de aquí a aquí solo pasó 0.1 segundos. Pero recorre una mayor distancia. ¿Por qué? Porque esto hay una aceleración de la gravedad que va en esa dirección que va haciendo que los objetos aumenten su velocidad en esa dirección. Entonces los objetos van aumentando su velocidad y por eso cada 0.1 segundos recorre más distancia. Entonces, en ausencia de aire, todos los objetos caen al mismo tiempo. Mira, aquí hay un experimento que se los voy a hacer ahorita para que puedan visualizarlo. Yo por ahí tengo una pelotita, voy a tirar una pelota y una hoja de papel. Voy a encender la cámara. Y díganme ustedes cuál de los dos creen que va a caer más rápido. Permíteme. Entonces, eso tiene que ver con la relación de cómo afecta la fricción del aire, la caída de un objeto en caída libre. Y me pueden agarrar como un objeto, una pelotita, algo, y una página de papel para probar esto, que les voy a mostrar ahorita. Bien, creo que sí, creo que la mayoría ya puede predecir que va a caer más rápido. Si la página de papel o esta página o esta pelotita. Si les hago una apuesta, la mayoría creo que apostaría que la pelotita va a caer antes. Vamos a ver. Si fijaron, el papel, no sé si pudieron verlo, cae como 3 segundos después, pero el papel es más liviano que esta pelotita. Ahora, si ustedes arrugan este papel, entonces ustedes si tienen un papel ahí, pues pruébenlo ahí mejor, ¿verdad? Sería lo ideal. Y tiran ahora el mismo papel con la misma pelotita. Sí. Bueno, aquí, ahí creo que no se puede captar en cámara tanto, ¿verdad? Por el ángulo. Pero acá, si ustedes lo prueban en su casa, se van a dar cuenta que caen al mismo tiempo. La pelotita ya arrugada esta y este papel, perdón, la pelotita de papel, o sea, la bola que hice cuando la arrugué y esta pelota de plástico caen al mismo tiempo. Y lo que estaba pasando antes era que el papel tenía una mayor superficie y eso hacía una mayor resistencia del aire al momento de caer.
Entonces, por ejemplo, aquí tiran si una hoja de papel y después hacen la pelotita. Y aquí, bueno, la hoja del papel cae mucho más lento. La pelotita ya arrugada cae al mismo tiempo. Otra cosa, eso es por el aire. Entonces, si ustedes tiran dos objetos, aquí normalmente, aquí tubo lleno de aire, pero si ustedes tienen un tubo al vacío, le ponen un compresor y le sacan todo el aire, eh, o una aspiradora, ¿verdad? Algo así, que extraiga el aire, y después se tiran adentro sin aire. No importa que la pluma, aquí tienen una pluma, tenga esa forma, ambos van a caer al mismo tiempo porque no hay fricción del aire y la masa no importa. La gravedad entonces afecta a todos los objetos de la misma forma, acelerándolos de manera constante, con el mismo valor, que todavía no se los he dicho, pero creo que algunos de ustedes ya conocen. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Entonces, aproximadamente, ¿verdad? 9.8. Entonces hay un postulado que dijo Galileo Galilei y dice que en un lugar dado sobre la Tierra y en ausencia de la resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración constante, y la cual tiene este valor, 9.8. Si se fijan, estas unidades son de aceleración. Y fíjense que eso es como un promedio en la Tierra, no es el valor exacto. Nosotros vamos a trabajar con eso porque varían. Yo me acuerdo cuando estaba, bueno, que la Tierra no tiene una forma esférica completamente, sino que en realidad se llama un geoide, ¿verdad? Pero la gravedad varía. Puede variar entre 9.78 y 9.83. Eso depende si se encuentran en los polos o en el ecuador. Y también no solo depende de eso, también depende de la posición sobre el nivel del mar. Si ustedes están más alejados de la Tierra, la gravedad la van sintiendo menos. Entonces, en el monte Everest, que es el punto más alto, la gravedad es menor que un punto sobre el nivel del mar. Entonces, eso también les afecta. O, por ejemplo, un avión que va volando siente menos gravedad. Y, por ejemplo, las cosas que están en órbita, los satélites, ya están tan lejos de la Tierra que la gravedad ya no les hace el mismo efecto. Sí les está haciendo un efecto, pero se mantienen, eh, no caen, digamos, porque el efecto pequeño que les hace la gravedad se ve contrarrestado por una fuerza centrífuga que ellos tienen por estar girando. Entonces, ya la gravedad a esa altura donde se encuentran los satélites es menor. Entonces, a medida que se van alejando de la Tierra, eh, llegaría un punto, por ejemplo, que quedarían flotando en el espacio, que ya no sentirían la acción de la gravedad, no los atraería. Si a ustedes lo soltaran, por ejemplo, afuera en el espacio exterior, ¿verdad? En una nave como en las películas. Entonces el valor que nosotros vamos a trabajar es este, que es un promedio o un aproximado, 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Les digo que podría variar, ¿verdad? En algunos libros les podrían poner 9.78, 9.83, dependiendo. Bueno, en física 2 se calcula, hay experimentos que uno les puede calcular. De hecho, en caída libre, que vamos a hacer uno, puede ser que lo calculemos la otra semana, cuando vamos a otro laboratorio. Y hay varias fórmulas, con un péndulo, caída libre, con distintos experimentos se puede calcular ese valor, o midiendo, ¿verdad? Cuánto tiempo sueltan un objeto, cuánto tiempo tarda en caer y miden, calculan la gravedad con las ecuaciones. Entonces, mire, la caída libre es un tipo de aceleración, solo que la aceleración ya está proporcionada por la gravedad. Lo que nosotros vimos en la clase pasada es, por ejemplo, un auto acelera con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Un auto de carreras acelera con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. O una bicicleta acelera 1 metro por segundo al cuadrado. Esos eran los ejemplos que uno podría dar. Pero yo les tenía que dar el valor cuánto era la aceleración. Ahora en caída libre, la aceleración ya está dada, es un valor fijo, que es 9.8. Entonces, las ecuaciones que nosotros aplicamos la semana pasada, que son estas, se pueden aplicar a caída libre. Y la aceleración, ustedes donde vean aceleración, solo piensen en 9.8, va a ser algo que va a estar fijo. Puede ser 9.8 o negativo 9.8, ya les voy a explicar de qué depende eso. De que si es positivo 9.8, si es negativo. Eso se lo voy a explicar ya casi. Y otra cosa, como en caída libre nosotros estamos en algo vertical, estas ecuaciones las tenemos que cambiar un poco. En lugar de X le vamos a llamar Y. Entonces acá ya las tengo copiadas esas ecuaciones, miren. La primera queda igual, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo que sabemos que aceleración ya está fijo, 9.8. La segunda
donde hay una X cambia por una Y, porque estamos trabajando ahora en el eje vertical. X sub 0 ahora sería Y sub 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Lo mismo en la tercera ecuación. Cambiamos los valores de X por Y menos Y sub 0. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a usar en caída libre. Las mismas que teníamos antes, solo que donde iban X, ahora va a ir una Y, porque la caída libre se trabaja en el eje vertical. Y miren, si ustedes tienen este dibujo, van a poder hacer los ejercicios de caída libre. Aquí ya lo tengo hecho, pero voy a hacer una nueva diapositiva para irlo haciendo, porque si lo voy haciendo lo hago más despacio. Si lo explico, yo sé que se lo voy a explicar más rápido. Entonces, mejor lo voy haciendo y a medida que lo vaya haciendo, se lo voy explicando. Esto que les voy a explicar ahorita es para entender los signos. Si algo se mueve para arriba, cuando se mueve para arriba es positivo, negativo, todo eso. Entonces, tiene que ver con los signos de las velocidades, de la aceleración, de la posición, con esos signos. Entonces, miren, en caída libre podemos tener dos situaciones. Una, que ustedes tiren un objeto para arriba, porque aunque ustedes tiren el objeto para arriba, él está experimentando la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque se va frenando. Si no existiera la gravedad, si ustedes lo tiraran para arriba, seguiría subiendo y saldría al espacio exterior. Pero porque la gravedad existe, cuando ustedes tiran el objeto hacia arriba, si se fijan, la velocidad máxima la tienen justo cuando ustedes lo tiraron. Supongan que tienen algo de esta altura, lo tiran para arriba, luego se va frenando, cada vez va más despacio hasta que se detiene y comienza a caer. Se detiene, ¿verdad? En la parte de arriba se detiene. Si no se detuviera, seguiría subiendo. Entonces comienza a caer. Bueno, incluso puede caer hasta el nivel del piso. Ahora, esa es una situación que se puede dar. Un objeto que inicialmente se mueve para arriba. Otra situación, un objeto que en su experimento o ejercicio no empieza a moverse hacia arriba, sino que empieza a moverse hacia abajo. Porque miren, este no es que siempre se movió para arriba, primero para arriba y después para abajo, pero lo que más importa es cuando empezó, qué empezó a hacer, para dónde se está moviendo. La otra situación es, por ejemplo, pasan muchos ejemplos o enunciados, ejercicios, y no me gusta cómo quedó eso dibujado. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco, tratar de hacer como algo, como un edificio, o un peñón, o acantilado, ¿verdad? Como les dicen en otros países. Bueno, no me sale tan bien. Ya sé que esto tarda tiempo, pero así se lo explico con más calma, en lugar de que ya esté dibujado, porque ya lo tengo dibujado esto. Entonces la otra situación sería algo que empieza a caer, que su movimiento fue hacia abajo. Entonces en los ejercicios de caída libre es muy importante que ustedes hagan el dibujo para que puedan visualizarlo. Esa sería la primera parte, entonces lo voy haciendo como por partes. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces miren, eso es lo que tienen que hacer. Primero, hacer el dibujo de algo, si va a subir o si va a caer. Lo segundo es dibujar el eje coordenado. En este caso es el eje Y, el que voy a dibujar. Entonces, en este caso, dibujan el eje Y. Bueno, ahí traten de hacerlo recto ese eje. Entonces, lo que tienen que escribir ahora es,
ahí solo está dibujado, pero tiene que marcar positivo Y y negativo Y. Generalmente en la mayoría de ejercicios ponen positivo Y arriba. Por lo general el positivo es arriba, ¿verdad? Negativo abajo. En este caso sí va a ser el positivo arriba. Lo primero que tienen que ustedes hacer es identificar el movimiento, para dónde va el movimiento inicial. Por eso están planteadas estas dos situaciones. Entonces, el movimiento inicial aquí era para arriba. Entonces, eso me va a determinar dónde está el eje positivo Y, para dónde es el movimiento inicial. Entonces, aquí, si el movimiento inicial es para arriba, tengo un positivo Y arriba, abajo, pues que queda el negativo Y, lo único que queda, ¿verdad? Y también su referencia. Este punto le voy a llamar mi punto cero, de aquí se empezó a mover. Entonces, ustedes a este punto, de donde se empieza a mover de esta altura, aquí le pueden llamar, aquí va a ser 0, para arriba van a ser valores positivos, para abajo negativos. Entonces, eso es lo segundo que tienen que hacer. Primero el dibujo, como les dije, lo segundo el eje. En el eje incluye que pongan dónde es positivo, dónde es negativo y dónde es su punto cero. Y por ejemplo, ahora en este de acá, dibujan el eje y mi punto cero es de qué altura empieza el objeto a caer. Empezó de esta altura. Aquí vamos a poner 0. Ahora, aquí es donde cambia. ¿Para dónde se empezó a mover este objeto? Estaba aquí, va para abajo. Como les digo, el lugar para donde se empezó a mover determina dónde está el eje positivo Y. Entonces, en este caso, positivo Y va a estar abajo. Entonces, vean, esto es un poco distinto. Cuando el eje positivo Y está abajo, eso se da cuando el objeto empezó a moverse para abajo. Entonces, por descarte, el eje Y negativo pues tiene que quedar arriba. ¿Hay alguna duda hasta ahorita con lo que les estoy explicando de los signos, de los ejes? En resumen, hasta ahorita, para dónde se empezó a mover, ahí colocan el eje Y positivo. De ahí lo que sigue es más fácil, pero siempre hay que tener la atención presente. Por ejemplo, en este caso el objeto va a tener dos movimientos. Va a subir y va a bajar. En este caso, cuando el objeto va subiendo, la velocidad va para arriba. Bueno, es lógico, ¿verdad? Y aquí cuando va bajando, tiene una velocidad que es hacia abajo. Ahora, lo que hay que determinar es el signo de esas velocidades. ¿Qué signo van a tener? Les pregunto, cuando vaya subiendo, ¿qué signo creen que va a tener la velocidad? ¿Va a ser una velocidad positiva o negativa? Positiva. ¿Y eso cómo se determina? Viendo el eje. ¿Qué tengo arriba? Tengo Y positivo o negativo. Ajá, si la velocidad va subiendo, ¿para dónde apunta? Apunta hacia arriba. Y arriba yo tengo el eje Y positivo. Y bueno, creo que de ahí ya podrían deducir que la otra velocidad, cuando va bajando, ¿qué tenía abajo? Tenía abajo el eje Y negativo. El eje Y negativo. Entonces, esta velocidad va a ser negativa. Otra cosa, en esto pasa algo bien interesante, que aquí se da un cambio. Miren, en toda esta parte de aquí a la izquierda, cuando va subiendo positiva, cuando va bajando negativa. ¿Y aquí qué pasó? Si captaron la diapositiva anterior, creo que se pudieron dar cuenta cuánto va la velocidad en este punto. ¿Cuánto creen que vale? Miren, aquí cuando ustedes tiran algo para arriba, ¿qué pasa? Sube, sube, sube y cada vez va más despacio. Entonces en este punto, si yo digo cada vez más despacio, ¿a qué tiende la velocidad? ¿A qué valor? A 0, ¿verdad? Entonces se detiene. Arriba está como detenido y cuando se detiene es cuando empieza a caer. Si no se ha detenido, no puede empezar a caer. Entonces este punto es clave. Esto les puede ayudar mucho. Que sepan que en este punto, un objeto que tiene este movimiento de que sube y baja, aquí lo dibujo que parece que se mueve un poquito para la derecha, pero en realidad sube y baja por el mismo camino. Bueno, sube y baja. Pero aquí se ve más fácil que lo dibuje de esa manera. Entonces justo en ese punto alto es 0. Y cuando va cayendo, como les había dicho, cuando va cayendo la velocidad apunta hacia abajo, el objeto está apuntando hacia abajo, entonces hacia el eje Y negativo. A ver qué más de aquí les puedo decir. Vale, ya, acá falta otro dato decir que tiene que ver con la gravedad, pero ya vamos a volver. Veamos esta parte de acá.
¿Cómo ven el objeto ahí? Va cayendo. Entonces, en este punto, cuando el objeto va cayendo, la velocidad, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva, otra vez sí. Qué raro pensaron algunos. Y aquí, acá me dijo que cuando iba cayendo era negativa y subiendo positiva, pero esto cambia. ¿Por qué? Porque lo que determina eso es el signo del eje. Entonces, abajo que tengo yo, positivo. Entonces, si va cayendo, la velocidad es hacia abajo. Si la velocidad es hacia abajo, yo me fijo en el signo abajo que tengo. El eje Y es positivo, el eje Y es negativo. Tengo el positivo. En este caso podría subir, ¿verdad? Por ejemplo, si acá hay piso, si acá yo tengo piso y si yo tiro una pelota que es como de hule o algo así, podría rebotar y podría subir. Entonces, en este caso, si rebota, la velocidad es hacia arriba. Y esa entonces sería una velocidad, veo que tengo arriba, tengo el eje Y negativo, entonces sería una velocidad negativa. Entonces ya vi los signos de la velocidad. Tengo que ver ahora la aceleración, que todavía no he hablado. Y la aceleración en los ejercicios de caída libre, el signo puede cambiar. Puede cambiar en los dos sistemas, pero en los ejercicios puede cambiar, pero cuando ustedes ya determinaron, hablando de un solo ejercicio, siempre va a ser el mismo valor. En este ejercicio va a tener el mismo valor, que es 9.8. En el otro también, en este otro caso que es distinto, también la aceleración de la gravedad vale 9.8. Acá, entonces sería, lo que tenemos que ver con la gravedad es el signo de la aceleración de la gravedad. ¿Cuándo es negativa y cuándo es positiva? Los signos de algo no me dicen si es menor o mayor, en este caso de estos vectores, sino que me dicen la dirección, es para arriba o para abajo. Entonces, el signo, la gravedad siempre es para abajo. En este caso es para abajo, apunta hacia acá, hace que los objetos se muevan hacia acá. Y en el otro caso, también es para abajo. Entonces el signo lo tengo fácil. Si han prestado atención a lo que les estaba explicando, bueno, solo una sola persona estaba respondiendo, ¿verdad? Creo que él ya tiene la respuesta. Que lo diga otro ahora. En este caso, de este ejercicio de acá, de lo que tengo en amarillo, ¿cómo sería la aceleración de la gravedad? ¿Positiva o negativa? Este signo, esta aceleración, este 9.8, ¿es positivo 9.8 o negativo 9.8? Porque va para abajo, ¿verdad? Entonces tienen que fijar abajo que tengo. En este caso, abajo tengo el eje Y negativo. Y bueno, creo que ya la mayoría ya dedujeron en el otro caso cómo hacer la gravedad. Va para abajo, sí. Mira que tengo abajo, va para abajo la gravedad. ¿Qué tengo abajo? El eje Y positivo. Apunta para el Y positivo. Entonces en este caso la aceleración va a ser positiva. Sí es para abajo, pero en este caso yo había definido que mi eje Y abajo iba a ser positivo. Fíjense que aquí también la velocidad cuando iba para abajo, velocidad positiva. Si rebota ya para arriba, velocidad negativa, porque arriba tengo el eje Y negativo. Entonces la aceleración, el signo depende para dónde apunta. En el lugar donde apunta, ¿cuál eje tengo? Positivo o negativo. En este caso, positivo Y. Y en el caso acá tenía negativo Y. Por eso la aceleración era negativa. La aceleración siempre es para abajo, pero tienen que ver, ajá, abajo que tengo yo, mi eje Y positivo o mi eje Y negativo. Cuando ya miren que tienen, ese signo va a tener la gravedad. Esto era para análisis de los signos, que es importante antes de hacer un ejercicio que les explique esto. Díganme si hay alguna duda antes de empezar a hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacer dos ejercicios parecidos. Uno que alguien tira algo como de un acantilado, de un peñón, de un edificio, ¿verdad? Y otro que alguien tira algo que sube y baja. Vamos a hacer esos dos ejercicios. O quizás si hay tiempo hacemos tres. Y en cada ejercicio van a ir haciendo estos dibujos. Digamos, bueno, yo no los haría porque ya todos esos signos ya me los sé, pero para ustedes les conviene que hagan esos dibujos para que miren cómo les queda. Dice caída desde una torre. Suponga que una pelota se deja caer velocidad inicial cero desde una torre de 70 metros de altura. ¿Cuánto habrá caído después de un tiempo de un segundo, después de un tiempo de 2 segundos y después de un tiempo de 3 segundos? Mira, aquí les puse esta fórmula, pero ya deberían saber que en caída libre
Estas fórmulas de aquí equivalen a estas. Donde miren una X, yo les puse esta, ¿verdad? Voy a poner esta mejor, para que esté más claro. Ejercicio. Miren que quiero quitar ese espacio en blanco que tengo ahí. Supongo que una pelota se deja caer desde una torre. Vamos a hacer el dibujo rápido. Entonces se deja caer de una torre. Está como, podemos hacer eso siempre como un edificio. Aquí vamos a hacer como una L al revés. Ya se entiende, ¿verdad? Que la persona está acá arriba. Ahí le dibujo la mano un poquito estirada. Deja caer una pelota. Me imagino que una pelota de béisbol, algo así, una pelota de tenis. La deja caer. Entonces, ¿qué les dije? Que iban a dibujar primero el eje Y. No, primero, perdón, iban a definir para dónde es su movimiento inicial. Si la dejan caer, pues va a ser para abajo. Después dibujar el eje Y. El eje positivo iba el movimiento inicial. Esta pelota inicialmente se mueve hacia abajo, entonces dibujo mi eje Y positivo acá abajo. 0, acá tengo mi punto 0, de la altura donde cae. Y entonces el eje Y negativo me queda arriba. La aceleración, ¿cómo va a ser en este caso? ¿Positiva o negativa? Positiva porque va hacia abajo. Siempre la aceleración va hacia abajo. ¿Y abajo qué tengo? Positivo Y. El eje que tengo en abajo, así va a ser la aceleración. Va a ser positivo 9.8. En este caso, las velocidades, cuando van hacia abajo, también va a ser una velocidad positiva. Todavía no sé cuál es el valor, pero va a ser positiva. Ahora, ¿cuánto habrá caído después de un tiempo T1 igual a ese valor? Un segundo. Sí, después de 2 segundos, ¿cuánto va a haber caído? Después de 3. Entonces, básicamente, lo que me va a medir eso es esta ecuación, la segunda, porque me mide Y. Y es una posición. Y inicial yo lo definí aquí 0. Entonces, los Y, ustedes en este caso vamos a ir midiendo Y hacia abajo. Quizá aquí sean 10 metros y van a ser positivos hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo dije que mi Y es positivo abajo. Entonces, en este caso, lo que ha caído, esa ecuación se lo va a dar como positivo, aunque haya caído. 30, 40, 50, 60. Y dice que tiene una altura de 70 metros. Entonces, acá abajo van a tener 70 metros a ras del suelo. Entonces, Y es lo que nos mide la posición. Entonces, esta ecuación es la que tenemos que aplicar. Esta de aquí, que también mide Y, la podríamos aplicar y despejar Y. Y sub 0 vale 0 y despejar Y. Pero a ver, no conocemos la velocidad final. Porque esto es velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad inicial sí la conocemos, que es 0. Velocidad final no. Después de un segundo no sabemos qué velocidad tiene. Después de 2 segundos no sabemos. Pero esta sí la podemos aplicar. Y inicial vale 0 porque se suelta desde ese punto de referencia que yo le puse 0. Velocidad inicial también vale 0. Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces la fórmula que tengo que aplicar es esa de ahí, Y igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo. Y fíjense que esto nos pasa algo parecido al ejercicio del auto, que determinamos cuánta distancia había avanzado. ¿Por qué? Porque la posición inicial vale 0. Si la velocidad inicial vale 0, multiplicada por cualquier tiempo, todo este término seguiría dando 0. Entonces, la posición de esa pelota simplemente depende de la aceleración y del tiempo al cuadrado. No depende de la posición inicial porque vale 0, ni tampoco este término, porque la velocidad inicial valía 0. Entonces, miren, ahora de ir sustituyendo en esta ecuación,
aceleración, que ahora tengo 9.8 y los tiempos. Primero 1 segundo, después 2 segundos y después 3 segundos. Y con esto encontrarían Y, cuánto vale Y. Entonces mi primer Y, fíjense que aquí le llamaron T1, entonces llamémoslo Y1. Mi Y1, un medio, aceleración, yo dije que iba a ser positivo 9.8. Tiempo, 1 segundo al cuadrado, igual 4.9 metros. Entonces va a haber caído, más o menos se va a encontrar por aquí, 4.9 metros. $4.9. Y2 ya sería para el segundo dato. Y1 sería después de un segundo cuánto ha caído. Entonces, gravedad 9.8, tiempo 1 segundo. Sustituyen esos valores y les da eso, 4.9. O sea, un medio por 9.8, 4.9. Por 1 al cuadrado, 4.9. Ahora hay que calcular para un tiempo 2. Sería con la misma fórmula. ¿Por qué? Posición inicial es la misma, velocidad inicial lo mismo. Esto no hay que hacerlo este paso. Ya tenemos que esa fórmula nos quedó reducida a esta expresión, la fórmula que vamos a aplicar. Entonces sería Y2 igual un medio de aceleración que vale 9.8 por tiempo, que el tiempo 2 vale 2 segundos. Entonces sería 2 al cuadrado. Entonces sería un medio por 9.8 por 4, 19.6 metros. Y bueno, el mismo cálculo, solo que ahora en lugar de 2 segundos serían 3. Ya tengo la fórmula, un medio, 9.8, que es la aceleración de la gravedad, por 3. Y sería un medio por 9.8, 4.9 por 9, 4.9 por 9. Creo que da eso, ¿no? 44.1 metros. Ahora sí, fíjense, un segundo después está aquí, más o menos, 4.9 metros, en esta posición. 2 segundos después, 19.6. 3 segundos después, 44.1. Pero no ha caído. Entonces yo les preguntaría cuánto. Otra pregunta que este ejercicio les pudo haber hecho es cuántos segundos tardaría en caer. Otra cosa, podrían probar 4 segundos después si ya cayó. No lo voy a escribir ahí, pero lo voy a hacer en la calculadora. A ver, sustituyendo aquí en lugar de 3, 4 segundos, a ver qué pasa. Un medio por 9.8 por 4 segundos al cuadrado. Me da 78.4 metros. O sea que antes de 4 segundos cae, porque 4 segundos después ya estaría más abajo, más bien ya rebotó, o se deshizo si es un huevo, lo que sea, pero si me da 78.4 metros para 4 segundos, entonces se cae en menos de 4 segundos, llega a 70. ¿Me podría dar alguien una idea de cómo hacer para calcular cuánto tiempo tarda en caer? Porque yo podría probar, 4 me dio mucho, pruebo 3.9, 3.8. Y después quizás si no era 3.9 ni 3.8, sino que otro valor entre 3.8 sería estar probando un montón de números. Pero exactamente se podría saber cuánto tiempo tarda en caer. ¿Con cuál fórmula de estas creen que podríamos aplicar eso? Saber cuánto tiempo tarda en caer. Bien, la tercera y la cuarta las descartamos de un solo, porque en ninguna letra aparece la variable tiempo. Entonces, con estas, ¿cómo voy a poder encontrar el tiempo en caer si ni siquiera aparece? Con estas dos, con alguna de estas dos podría, o con las dos, ¿verdad? Si tuviera todos los datos. Analicemos la primera. Velocidad inicial, yo sé qué velocidad tiene cuando lo suelto. Aceleración la sé, tiempo es lo que estoy buscando. Velocidad final, debería saber con qué velocidad se estrella, pero no lo sé, entonces este valor no lo conozco. A ver con la segunda ecuación.
Y final 70 metros, lo conozco. Y inicial 0 metros. Velocidad inicial 0 metros. Tiempo, pues es lo que estoy buscando. Más un medio de aceleración, también la conozco. Entonces, de esta ecuación de aquí, esto no lo piden, pero lo vamos a hacer. Calcular cuánto tiempo exactamente cae. De esta ecuación conozco todo menos el tiempo. Entonces podemos aplicar esta ecuación para calcular en cuánto tiempo cae. Entonces aplico esa ecuación, que es la misma que estaba aplicando ahorita, y sucede lo mismo que había sucedido antes. Este término se cancela. Posición inicial 0 metros. Velocidad inicial 0 metros por segundo. Todo este término se cancela. Entonces me queda que y final igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, de esta ecuación de aquí, yo conozco y final, que son los 70 metros, aceleración, que son 9.8, lo que no conozco es el tiempo. Entonces, yo puedo despejar el tiempo de aquí. Y así puedo encontrar, el 2 pasa acá a multiplicar y la aceleración va a pasar a dividir. Después, al lado derecho me va a quedar tiempo al cuadrado. Entonces, para quitarme ese tiempo al cuadrado, al otro lado debería sacar esto. Aquí varios pasos me los salté, ¿verdad? Solo les dejé el tiempo al final despejado. Sería multiplicar 2 por y, dividirlo en y vale 70, 2 por 70, lo voy a hacer acá. Sería multiplicar 2 por 70 metros, dividirlo entre 9.8, que es positivo, y a ese valor sacarle la raíz, y eso me da el tiempo. 2 por 70, 140 entre 9.8 y la raíz de ese valor. 2 por 70 entre 9.8. Raíz de ese valor. 3 puntos redondeado, 3.78 segundos. Imagínense cuánto les iba a tocar adivinar ese valor. Si se hubieran puesto acá a probar con números, 3.78 segundos. Eso no lo piden, es algo extra que hicimos. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a caer los 70 metros? Porque acá podríamos haber seguido probando con 4 segundos, vimos que se pasaba, probar con 3.5 e ir probando hasta que encontraran este. Entonces mejor directamente aplicar la ecuación y despejar por el tiempo. ¿Alguna duda con este ejercicio? En el día del repaso podemos hacer más, ¿verdad? Entonces hoy solo vamos a hacer uno más y después unas 4 diapositivas más. No sé si quieren. Excelente. Les voy a mostrar lo que falta para preguntarles algo. Vamos a hacer, aquí hay más, ¿verdad? Vamos a hacer uno más. Después de ese, esto no lo vamos a hacer. Después de ese, les voy a mostrar esta diapositiva de proyectiles, que en realidad es un tema para una clase, pero solo les voy a explicar algún concepto básico de esto. Unas 4 diapositivas y una fórmula. Esta fórmula en la tarea la tienen que aplicar en un ejercicio, creo que es el último de la tarea. Entonces aquí tienen la fórmula que van a aplicar. Entonces sería, eso es lo que falta. No sé si quieren tomar un descanso para oxigenar un poco el cerebro antes de hacer este ejercicio o que continuemos ahorita en solo. Entonces comenten ahí en el chat continuar o un descanso de 10 minutos o la palabra descanso. O bueno, si quieren hablar, si no les da pena, ¿verdad? También pueden hablar, que a algunos no les gusta hablar. A ver, ¿cómo dice? Continuar, dice ahí. Ya van dos, pues Marco y Wilson dicen continuar. Continuar para salir temprano. Van 4 votos, continuar. Y 0, descanso. Vamos a continuar entonces, pues ya los demás no votaron. O levantaron la mano, pues no sé si quieren hablar. Hablen ahí si tienen la mano ahí alzada.
Bueno, continúo. Entonces, miren, está este otro ejercicio, caída libre. En examen va a venir parecido a lo que yo explico, no crean. Hay ejercicios de caída libre que son más difíciles. Que el periodo pasado hicimos más difíciles porque toda la clase solo vimos caída libre, presencial. Incluso uno que parece la fórmula cuadrática, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco más sencillo, más que todo que se queden con el concepto, ¿verdad? Y aplicar un poco las fórmulas. Dice, pelota que se lanza hacia arriba. Una persona lanza en el aire una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcule, inciso a qué altura llega y, inciso B, cuánto tiempo permanece en el aire antes de regresar a la mano. Ignore la resistencia del aire. En este ejercicio está algo fácil, ya sabiendo las mañas que hay que aplicar. Miren. Primero el dibujo, ya les dije. Lo segundo, determinar para dónde se inicia el movimiento. En este caso, inicia hacia arriba. Del punto A al punto B, para arriba. Después de eso les dije que hay que dibujar el sistema de eje coordenado para definir dónde es Y positivo y dónde es negativo. O sea, aquí dónde sería el eje Y positivo. Aquí, ¿verdad? Arriba. ¿Por qué? Les dije que dependiendo de para dónde empieza el movimiento, ahí dibujen el eje Y positivo. El movimiento empezó para arriba, pues ahí dibujo el eje Y positivo, arriba. En el ejercicio anterior, que algo empezaba a caer, el eje Y positivo iba abajo. Entonces, como en este va arriba, pues lleva abajo. Y la referencia está como a esta altura. Entonces, aquí voy a poner 0. Esto es 0 de altura. Esa es mi posición 0. Entonces empieza a mover. Y fíjense que este ejercicio es fácil, relativamente fácil. Les explico por qué. Eso se me adelante, miren. Es fácil porque en caída libre hay algo que se llama simetría. Por ejemplo, eso es fácil para el inciso B, que dice cuánto tiempo permanece en el aire. Porque este ejercicio sería fácil permítanme, voy a copiar algo antes, después les explico eso de que por qué era fácil ahí, porque es algo que es fácil. Este ejercicio es fácil que ustedes lo traten, que solo traten de analizar el movimiento del punto A al punto B. Es más fácil que analizar el movimiento completo. Miren, el primer inciso, ¿a qué altura llega? Ahí es evidente que solo me interesa entre A y B, cuando se movió de abajo hacia arriba. Quizás algunos pensarían que para el inciso B sí se ocupa todo el movimiento, pero no. Ya les voy a explicar por qué. Miren, aquí voy a copiar datos A, B, entre A y B. Ya les explico por qué, porque estos no son datos generales. Me dan un dato, una persona lanza en el aire una pelota hacia arriba, velocidad inicial 15 metros por segundo. Ahora, ¿qué dato me dan? No me dan la altura, de hecho me la piden, ni el tiempo. Quizás algunos podrían pensar que solo les dan ese dato. Otro dato sería la aceleración de la gravedad. Ese es algo que está fijo, que es 9.8. El signo también hay que determinarlo. ¿Esta gravedad es positiva o negativa? ¿Qué creen ustedes? Miren, apunta hacia abajo siempre. Apunta hacia abajo. Y en este caso, ¿qué tengo abajo yo? Mi eje Y es negativo. Entonces de ahí viene el signo. De lo que yo tenga hacia donde la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces el signo viene de mi sistema de ejes coordenados, que en este punto ya lo deberían tener dibujado, que dibujé yo abajo. El eje Y es positivo y el negativo. Entonces lo que dibujaron abajo es el signo de la aceleración de la gravedad. Quizás podrían pensar que solo tienen estos dos datos, pero hay un dato adicional. A ver quién me lo puede dar. Ese dato adicional está aquí en el dibujo, miren. Fíjense que aquí no lo habían dado, pero este dibujo le correspondía a ese ejercicio. Entonces, aquí en el dibujo, miren esto que dice acá arriba. Velocidad igual a 0. ¿Y esa velocidad qué es? La velocidad final entre el punto A y B. Por eso les puse datos A, B, no datos en general. Estos datos son válidos para A y B, que la velocidad final vale 0 metros por segundo. Y eso es porque cuando algo va subiendo, lo tiraron a 15 metros por segundo. Cada vez iba más despacio. Quizás aquí 14, 13, 12, 11, 10, cada vez más despacio. Se va frenando. Porque la aceleración de la gravedad tira hacia abajo. La velocidad inicial es hacia arriba, pero la gravedad es como que lo esté frenando, porque es hacia abajo. Entonces lo va frenando hasta que llega a 0. Y porque llega a 0, ahí se detiene.
Y después la aceleración de Gradal lo comienza a acelerar, porque ahora sí, la velocidad y G, ambos van para abajo. Entonces, cuando velocidad y G, si ambos van para abajo, entonces ahí es una aceleración. Entonces está en cero, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros, va aumentando su velocidad nuevamente. En caída libre, por ejemplo, si ustedes aquí en el punto C tendrían 15 metros por segundo de velocidad porque están a la misma altura. Si lo lancé con 15, al mismo punto, a la misma altura, va a regresar con 15 metros por segundo. Solo que acá la velocidad era negativa, 15 metros por segundo, y aquí es una velocidad, perdón, cuando iba para arriba, la velocidad para dónde apunta aquí, para arriba. Entonces esta velocidad era positiva. Cuando va bajando es 15 metros por segundo, pero negativo. Porque la velocidad en este punto va hacia abajo, va hacia el eje Y negativo. Esos 15 metros por segundo negativos en este punto, negativo 15, no me interesan. Acá positivo 15. No los voy a ocupar, ya van a ver. ¿Por qué? Porque en el inciso ¿a qué altura llega? Entonces solo me interesan los datos entre A y B. ¿A qué altura llega? Yo conozco que partió con 15 metros por segundo y en el punto B tiene 0 metros por segundo. Entonces con estos datos me piden la altura. ¿Altura qué representa? Se va a representar en esas ecuaciones con Y. Entonces es mi incógnita. Y Y0, el Y inicial, vale 0 metros, porque ese es mi punto de referencia. Yo lo establecí ahí, mi referencia. Entonces, en esa altura es 0. Entonces, ¿cuál ecuación de las que tengo ahí puedo aplicar para encontrar Y? ¿Qué es lo que me piden? ¿A qué altura llega? ¿Cuál de esas ecuaciones ven que se hace más fácil para encontrar Y? Acuérdense que estas ecuaciones son equivalentes a estas de acá, solo que en lugar de X debe ir Y. Aquí donde vean X, si este es X, este es Y, este acá también. Entonces probablemente alguna de estas dos, la segunda o la tercera, ¿verdad? Pero fíjense que en la segunda ocuparían el tiempo, y el tiempo de hecho no lo dan. Entonces, eh, fíjense que les dije, fíjense que a veces uno descartando cosas es fácil llegar a cuál ecuación puede aplicar. Eso no es tan difícil. Si ustedes ya tienen todos los datos, ustedes pueden ver. Tengo velocidad inicial, velocidad final, conozco la aceleración, Y inicial lo conozco, vale 0. Y final es lo que me piden, a qué altura llega. Entonces, Y, que en este caso X equivale a Y yo lo tengo solo en dos ecuaciones. Entonces debe ser alguna de estas dos. Pero después se fijan que el tiempo no lo tienen. Y esta segunda lleva el tiempo. Entonces, ya verifican en la tercera, conozco velocidad final, si lo conozco vale 0. Conozco velocidad inicial, si lo conozco vale 15. Aceleración negativo 9.8. Y es lo que están buscando. Y0, 0. Entonces, de esta ecuación solo hay una incógnita. Entonces, definitivamente esa es la ecuación que voy a aplicar. Entonces sería, inciso A, velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración. Aquí la voy a copiar ya como corresponde, en lugar de X el Y, para que ya quede mejor. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo, como les he dicho. Sustituir los valores y después despejar para la incógnita, o primero despejar y después sustituir. Voy a hacer eso. Primero, miren, uno sí lo voy a sustituir primero porque este me va a quedar más fácil hacer el despeje. Este término vale 0. De hecho, ni siquiera es necesario copiarlo. Este acá y es 0, vale 0. Al menos que son 0. Y este de aquí, esta velocidad de acá también vale 0. Entonces al lado izquierdo que voy a tener 0, solo voy a sustituir lo que vale en 0 primero. Velocidad inicial al cuadrado. Ajá, y si este vale 0, acá me quedaría 2 por A por Y. ¿Por qué? Porque acá no, menos 0. Entonces no, esto no me afecta. Se lo voy a hacer por un menos 0. Ajá, Y menos 0 sigue siendo Y. Entonces no es necesario el paréntesis. Eh, Entonces ahora aquí es más fácil despejar lo que ocupo, que es Y, la altura, miren. Fíjense que hice algo intermedio,
Porque les había dicho que hay dos opciones. Primero despejar y después sustituir todos los valores, pero ya queda un despeje más difícil porque aquí tengo esto y esto. O primero sustituir todos los valores y después despejar, pero no los sustituir todos, solo sustituir los que valen cero. Y me queda esta expresión, entonces voy a despejar en este punto. Podría acá hacer lo mismo, sustituir velocidad inicial 15, aceleración negativa ese valor, pero voy a despejar mejor. A ustedes les gusta despejar primero. Entonces, si yo quiero despejar y, esta velocidad inicial al cuadrado que está positiva pasa a negativa. Y ahora, la aceleración y el número 2 con respecto a y quedaron multiplicando. Entonces pasan dividiendo. Fíjense que creo que aquí algunos se podrían equivocar por este signo negativo. Algunos podrían cometer el siguiente error. Decir negativo, velocidad inicial ¿cuánto vale? 15. Al cuadrado. Al cuadrado, como paréntesis. Pero este negativo es como parte de la ecuación. Así como está el negativo aquí, podría estar acá, afuera. Entonces lo que tienen que hacer para evitar equivocarse en este tipo de situaciones, cuando vean un signo negativo y tengan la duda, miren, aquí por algo que hice no voy a poder borrar esto, pero debería estar borrado. Vamos a tacharlo. Lo que deben hacer es, colocan el negativo, después del negativo dice velocidad inicial al cuadrado. Lo que está elevado al cuadrado es la velocidad inicial. El signo negativo no está elevado al cuadrado, él está fuera de esa expresión. Está afuera, miren. Entonces, al cuadrado solo es el valor de esa. Y acá también con la aceleración pueden poner el paréntesis. Y después sustituyen. Velocidad inicial vale 15. Aceleración negativo 9.8. Igual a y. Entonces sería 15 al cuadrado 225 por negativo. Afuera había un negativo, afuera de ese 225. Y 2 por negativo 9.8, negativo 19.6. Igual a y. Y no sé si cabe acá abajo. 220, ya sería la respuesta final, dividir esos valores. Negativo 225 entre 19.6. Me da 11.48. En el libro, si ese ejercicio está, se los va a dar con 3 cifras significativas, porque con eso le dan ese valor. Entonces redondeémoslo a 11.5. Solo con 11.5 metros. Igual a y. 3 cifras significativas, mi respuesta final. 11.5 metros vale y. O sea, hasta esa altura va a subir. 11.5 metros de altura. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Lo que me preocupa es esta parte, este signo negativo, que algunos cuando elevan al cuadrado lo podrían haber puesto positivo. Pero bueno, hay que practicar eso un poco. Otra cosa, miren, a algunos no les gusta ir, sino que todo en solo. Voy a hacer todo el despeje, aunque repita el mismo proceso para que me crean que eso sí queda de esa forma. Lo voy a hacer acá de nuevo. Voy a borrar esto. El despeje como corresponde, aunque les dije que era más difícil, pero todo el despeje de la ecuación inicial. En la ecuación que se tenía era velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración. Esto lo voy a hacer más rápido, como lo haría yo, porque ya lo hicimos el ejercicio. Entonces, solo vamos a ver cómo hubiera quedado todo el despeje, cómo hubiera quedado. Entonces, el despeje hubiera quedado, esa velocidad inicial hubiera pasado restando. Con respecto a la y, esto está más cerca, está restando. Entonces, afuera de eso, yo les digo que se va de afuera para adentro. Más afuera está el 2a multiplicando. Entonces, ese 2a que está multiplicando pasa dividiendo.
y acá me queda y menos y0. Ahora ese y0 está restando, entonces pasa sumando. Y pasa sumando a toda la expresión, porque ya es como un término aparte de este ya es un término. Entonces este que está restando pasa sumando acá, y0 igual a y ahora si se sustituye en esa parte, resolver ese problema de que eso sea para adelante, se me adelanta. Entonces aquí sería sustituir velocidad, esta colera, velocidad final 0. Antes de sustituir pueden hacer eso que les digo, primero colocar los paréntesis, este valor va elevado al cuadrado, después menos, resto otra cosa que también va elevado al cuadrado, eso va dividido entre 2 multiplicado por el valor que tenga la aceleración más el valor que tenga y0 igual a y ahora sustituyen. Entonces primero ponen los paréntesis. Entonces velocidad ¿cuánto vale? 15. No, 0. Velocidad inicial 15. Aceleración negativo 9.8. Y inicial 0. Entonces sería 0 al cuadrado 0 menos 15 al cuadrado 225 negativo 19.6 más 0 igual a y. Entonces sería 0 menos 225, quedamos en lo mismo de antes, negativo 225, entre negativo 19.6 más 0. Entonces ven que sí era válido lo que les dije, ¿verdad? Que ese negativo estaba fuera del cuadrado, el cuadrado no lo afectaba. Entonces esto redondeado nos quedó 11.5 metros. Hasta esa altura llega. Mira, aquí no tengo espacio porque esto cubre bastante, entonces en esa raya no sé por qué se hizo ahí. Pero ahí lo voy a dejar. Eso lo está verificando. Vamos a hacer la parte B. La parte B dice cuánto tiempo permanece en el aire. ¿Se acuerdan que les había dicho que si aquí sale a 15 metros por segundo, acá llega a negativo 15? Eso significa que en promedio la velocidad de subida es la misma que de bajada. Entonces, otra cosa que si ustedes se ponen a leer el libro es que les va a decir que el mismo tiempo que tarda en subir, tarda en bajar. Por ejemplo, si en subir tarda 2 segundos, en bajar 2, entonces el total serían 4 segundos. Los que nos piden aquí, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Nos piden el total. Entonces, una forma más fácil de hacer este ejercicio es solo calculando cuánto tiempo tarda en subir. Por ejemplo, si me da 2 segundos y después, como me piden el total, ese valor lo multiplico por 2 para que me dé el tiempo total, que es lo que me piden. Entonces, esa es una forma más fácil en este tipo de ejercicios. Solo calcular cuánto tiempo tarda en subir y después multiplican por 2 ese valor. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita, calcular el tiempo desde A hasta B. Entonces estos son los datos de AB, estos datos yo los puedo usar. Ahora, usando estos datos, ¿cuál fórmula podrían usar de las que tienen aquí para calcular el tiempo? Usando estos datos, ¿cuál fórmula pueden usar para calcular el tiempo? La 2. ¿Cuál otra? Fíjense que en la 1 también aparece. Se puede a ver si se puede. Para mí con la 1 es más fácil porque miren, velocidad la conocemos, 0. Velocidad inicial, 15. Aceleración negativo 9.8 y es más fácil. A ver la otra, este sería Y, el que acabamos de calcular ahorita, la altura máxima. Y 11.5. Y inicial 0. Esta es mi referencia de donde partió. Velocidad inicial 15. Tiempo es lo que ando buscando, más un medio. Aceleración 9.8. Tiempo también lo ando buscando. Entonces fíjense que en esta ecuación de aquí se puede, pero es más difícil porque aparece el tiempo y el tiempo al cuadrado. ¿Cómo despejan eso de ahí? Al final lo que tienen que aplicar es la fórmula cuadrática. Y con la primera también se puede, entonces para no complicarlo uno, pues lo voy a hacer con la primera. Se puede con esta, también con esta, porque todos los datos están de ambas, solo que el despejar tiempo de acá es más difícil que despejarlo de la primera.
Despejar de acá es que les va a quedar más difícil. Y de hecho no se puede despejar así como paso sumando, paso restando. El despeje se hace con la fórmula cuadrática. Entonces, mejor voy a ir por la opción más fácil. Aplico la primera fórmula y despejo tiempo. Entonces la primera es velocidad, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial pasa restando, me queda aceleración por tiempo. La aceleración está multiplicando con respecto al tiempo, entonces pasa dividiendo. Sustituyo. ¿Qué me queda sustituir? A veces esto, antes de sustituir, es bueno hacer esos paréntesis para que sepan que vaya adentro. Abajo tengo aceleración. Por estos signos, porque a veces se puede repetir. Velocidad era 0, velocidad inicial 15, negativo 9.8. Entonces sería 0 menos 15 le va a dar negativo 15. Dividido entre negativo 9.8 va a dar un número positivo, porque negativo entre negativo da positivo. 15 entre 9.8, 1.53 segundos. Pero ese es el tiempo solo de subir. Ahora, si ustedes quisieran conocer lo que les piden en B, que es el tiempo total, sería el tiempo que tarda de A a B multiplicado por 2. O sea, tiempo total, que es lo que me piden, sería 1.53 multiplicado por 2. Porque ese que había calculado antes era el tiempo solo de subida. Entonces esto sería 2.06. No, 3.06 segundos. Entonces, eso, ¿cuánto tiempo permanece en el aire antes de regresar a la mano? Pues permanece en el aire 3.06 segundos antes de regresar a la mano. Eso es el tiempo que permanece en el aire. ¿Entendieron ese análisis del tiempo? Porque es más fácil solo calcular el tiempo de subida y después multiplicarlo por 2. Y eso en cuanto a los ejercicios. Entonces, no sé si hay alguna duda del ejercicio antes de pasar a lo último. Bueno, vamos a pasar a esto que es movimiento de proyectiles, que esto en realidad es una clase de 2 horas, pero vamos a ver más que todo un análisis del movimiento, que ustedes entiendan cómo funciona y una fórmula. Hay un montón de fórmulas que se podrían aplicar, pero solo vamos a ver una, que es algo que les piden en la tarea. Miren, el movimiento de proyectiles se da mucho en la vida cotidiana. Muchos objetos tienen ese tipo de movimiento. Aquí se observan algunos de estos dibujos. Por ejemplo, una pelota de golf, ¿verdad? Tiene un movimiento de proyectil. Es algo que sube y baja. Un cañón, ¿verdad? Cuando se dispara, de esos medievales que se hacían guerras o como los que están en Trujillo, ¿verdad? En la fortaleza de, no sé si alguien de Trujillo aquí para que nos diga el nombre. Esa Santa Bárbara creo que se llama eso. O alguien de Colón debería saber, está en su departamento. Bueno, en esa fortaleza que está en Trujillo, creo que es Santa Bárbara, ahí hay cañones. Entonces los cañones también tienen movimiento proyectiles. Es algo aquí como el mouse, que va, sube y baja, ¿verdad? Y ese movimiento es en 2 dimensiones. Acá también una pelota de golf, sube, baja. Un francotirador, ¿verdad? Aunque aquí solo parece que va de bajada, pero también eso cumple las características de un movimiento proyectil. Y esto también, algo que está regando, ¿verdad? Un proyectil. Entonces, visto desde el perfil, tendría esta forma. Bien, algo que va subiendo y va bajando. Lo interesante del movimiento de proyectil, que es un movimiento en 2 dimensiones y combina las cosas al mismo tiempo. Por la parte del movimiento en X, lo que él avanza horizontalmente, tiene un movimiento con velocidad constante, no hay aceleración.
suponiendo que nosotros ignoramos la resistencia del aire, que el aire no lo frena. Entonces tendría esta forma el proyectil. Entonces, si ignoramos la resistencia del aire, esta curva se ve simétrica. Y horizontalmente no hay nada que lo frene. Entonces quizás se están preguntando ustedes si no hay nada que lo frene, ¿por qué no sigue avanzando? Porque verticalmente sí hay algo que provoca una aceleración en el objeto, que es la gravedad. Fíjense que vista la partícula, solo como su análisis para arriba, ¿qué está pasando? Va subiendo, ¿verdad? Pero cada vez va subiendo más despacio hasta que deja de subir. En este punto ya no siguió subiendo. Este es el punto más alto. Parecido a caída libre, ¿verdad? Viendo la caída libre es como que algo que sube y baja, viendo solo en la parte en Y. El movimiento proyectil es algo que subió y bajó. Entonces, el movimiento proyectil en realidad se analiza por separado. La parte de lo que está pasando en el eje X, cómo avanza su movimiento, a lo que está pasando en el eje Y. Porque lo que pasa en el eje Y se analiza con caída libre. Y lo que pasa en el eje X se analiza con movimiento con velocidad constante, la aceleración en X es cero. Y solo les voy a decir eso, ¿verdad? Les podría poner todas las fórmulas, hacer cálculos, 5 segundos después donde se encuentra un proyectil, cuál es su velocidad máxima, qué velocidad tiene el punto más alto. Varias cosas de ese tipo se pueden preguntar, ¿verdad? Pero, digamos, por cuestión de tiempo, no se explica todo eso, entonces me voy a quedar con lo que más les interesa a ustedes, algo práctico del movimiento de proyectiles. ¿Cuál ustedes creen que sea el ángulo más indicado para que tenga el mayor alcance un proyectil? El ángulo medio con respecto aquí, ¿cuántos grados? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90. Esto podría ser en 90 grados, se dispararía para arriba. Por ejemplo, si algo ustedes lo disparan con 5 metros por segundo, ¿con cuál ángulo creen que llegaría más lejos? ¿Qué ángulo tendrían que poner aquí para que llegue lo más lejos posible? 45, ¿verdad? Justo la mitad, entre 0 y 90. Y miren, eso es parecido a lo que aquí se puede ver en este dibujo bien claro. Miren, si algo tiene un ángulo muy grande, esa trayectoria se ve de esta forma, como que sube mucho. Entonces, en ese subir perdió energía, ¿verdad? Entonces, al final llega aquí. Y si el ángulo es muy pequeño, cae muy rápido. Ya cayó, ¿verdad? Ya tocó el suelo. Aunque todavía tenía velocidad, pero ya tocó el suelo. Sí, 45 grados es lo óptimo. Miren, 45 grados llega más lejos. Y siempre para cada ángulo distinto a 45 hay otro ángulo que le corresponde. Por ejemplo, para el ángulo de 50, 40 grados también, algo entre 50 y 40 también tendrían el mismo, caerían al mismo punto. Eso sería como un reflejo de 45. Por ejemplo, 45 más 5, 55. 45 menos, perdón, 45 más 10, 55. 45 menos 10, 35. Entonces algo disparado a 55 grados y a 35 caerían en el mismo punto. 55 y 35 en el mismo punto. Por eso es que el de 60 y 30 no es de casualidad que cayeron ahí, es porque 60 está alejado 15 grados para arriba con respecto a 45 y 30 15 grados menos con respecto a 45. Pero bueno, el grado óptimo es 45. Y si ustedes conocen ese ángulo y la velocidad inicial del objeto, pueden saber dónde va a caer, qué distancia tiene. Esa distancia se llama R. Entonces, LR, si ustedes conocen el ángulo y la velocidad inicial, saben a dónde va a caer. No tiene que ser 45. Por ejemplo, si el ángulo es 30, velocidad inicial de 10, podrían calcularlo con esta fórmula. Y G aquí lo ponen positivo en esta fórmula. Pero, bueno, ustedes en el ejercicio que les piden, solo se les da la velocidad inicial. Hay uno que les piden la tarea. Entonces ponen velocidad inicial, creo que es 3 metros por segundo, seno de 2 por el ángulo. Entonces sería 2 por el ángulo máximo, como en el ejercicio les piden cuál es el ángulo máximo, cuál es el alcance máximo, deberían usar el ángulo que les permite el alcance máximo, aunque no les dan el ángulo, pero ¿cuál es ese ángulo? 45. Entonces en ese ejercicio, el ángulo que les permite el alcance máximo es 45. En esta forma, aquí adentro iría 2 por 45. Básicamente sería el seno de 90. 2 por 45, 90. Entonces, velocidad inicial al cuadrado por seno de 90 dividido entre g, que es 9.8.
En este caso G vale 9.8. Entonces, esta fórmula la vamos a usar para ese ejercicio, de la tarea del último. Y eso era lo que quería que vieran de proyectiles. Hay un montón de cosas que se pueden hablar, pero eso del alcance, ¿verdad? Que si el alcance máximo se obtiene cuando hay un ángulo de 45 grados. La altura máxima, ¿cuál creen que sea el ángulo que le corresponde? Si se fijan, entre más grande el ángulo, 60 alcanza una altura máxima, 70 más alto. Pues básicamente sería que lo disparen directamente por arriba, con un ángulo de 90. Pues sería como caída libre, sube y vuelve a bajar, pero alcanza la altura máxima. Y el ángulo máximo de alcance horizontal son 45 grados. Entonces en el ejercicio van a poner acá la velocidad inicial que les dan multiplicada del seno de 2 por 45 entre g. Y con esta fórmula ya despejada pueden hacer ese último ejercicio, encontrar el alcance máximo. Creo que les pido el alcance máximo de algo que está regando, así con 3 metros por segundo de salida del agua. Entonces, con esa velocidad de salida, calculen el alcance máximo, hasta dónde puede regar, a qué distancia. Bueno, aquí nos quedamos y no sé si hay alguna pequeña duda, la puedo responder ahorita y si no, ambas secciones van a tener un repaso antes del examen. El examen de la sección G, que también hay otras secciones incluidas, es el examen el martes. El repaso nos ponemos de acuerdo ahí por el chat si probablemente sea el sábado, porque ahí pueden todos, o un día en la noche. Pero creo que va a ser lo más indicado el sábado. Y los alumnos de Ingeniería de Gestión de los Recursos Naturales tienen el examen el jueves. A ellos les voy a dar repaso el lunes, porque con ellos nos vemos el lunes, también de la otra semana. Entonces ahí también pueden ir viendo dudas de la tarea. Si ustedes tienen alguna duda del ejercicio de la tarea cada grupo la va a entregar el día que les toque el examen. Entonces, en el repaso les puedo ayudar con un ejercicio similar, no con los mismos datos, pero algo parecido que les pueda servir de base para que puedan hacer ese ejercicio, si hay algunos que no pueden hacer la tarea. Bueno, por mi parte es eso todo, ¿verdad? No sé si ustedes quieren alguna duda o consulta, ¿verdad? Del examen, de la clase o de los temas que vimos hoy, de laboratorio, lo que sea, ¿verdad? Aprovechen.